Muy buenos días con todos, con todas. Gracias por su puntualidad. Mil disculpas por mi pequeño retraso, pero bueno, aquí estoy. Vamos a hacer un tiempito hasta que algunos compañeros que están en el proceso de conexión de audio estén totalmente dentro del aula. Mientras tanto, pues hoy es viernes, entonces si el cuerpo lo sabe, saben decir. Así es que quiero empezar la clase de hoy con una actividad diferente. Comentarles que, bueno, la razón de ¿cómo es? De mi background detrás es porque estamos en tiempo de Inti Raymi, justamente estamos terminando. Ayer, 24 de junio, fue como el día, digamos, eh, que cierra de cierta manera este ciclo del Inti Raymi, se llama el Hatun Punya o el Gran Día, aunque astronómicamente hablando el día del solsticio como tal fue el día 21 de junio. Entonces contarles que esta época desde la perspectiva del mundo andino lo que implica es el inicio de un nuevo ciclo, ¿no? Entonces es la época desde la parte de calendario agrícola en la cual se empieza el tiempo de cosecha, se hace la cosecha y por lo tanto se agradece en las comunidades agrícolas por la bondad de la naturaleza, se agradece a la tierra y por eso se festeja y se celebra con canciones y con bailes que son propios de esta temporada, ¿no? Desde una perspectiva espiritual y energética, el Inti Raymi y el hecho de que el sol esté en solsticio trae una energía nueva, positiva, vital a todos los seres humanos, a todos los seres en realidad que habitamos este planeta, y por eso hay una costumbre muy bonita en las comunidades que se llama el Armaituta en quichua, que significa la noche del baño. Este baño es un baño ritual que lo debes hacer en una fuente de agua, puede ser una cascada, puede ser un pequeño riachuelo, puede ser un río también, puede ser una vertiente, y se debe hacer a medianoche, la noche del 22 o la noche del 23, según la comunidad. Entonces, al recibir este baño ritual, que también se hace con plantas de poder, es como que purificas tu cuerpo, no solamente tu cuerpo físico, sino también tu cuerpo mental, emocional y espiritual. Entonces, es como una reiniciada de tu BIOS para el nuevo ciclo de vida, ¿no? Entonces también es una época muy auspiciosa, muy buena para plantearte nuevos proyectos, para iniciar hábitos saludables, es decir, lo que nosotros hemos estado hablando como hacer acciones de mejora de tu calidad de vida, en estos días es como que más propicio por la energía solar que existe, por la energía de toda la celebración del Inti Raymi. Entonces, bueno, con esa explicación general, contarles que desde hace varios años existe el proyecto que se llama el Inti Raymi de las universidades y diversidades. Y en ese proyecto, en un principio solo participaba una sola universidad, que es la andina, e invitaba a los demás íbamos como invitados a la celebración. Pero a partir del año 2019, justamente se decide, y bueno, por cosas de la vida ahora sabemos que fue el mejor momento, porque luego vino pandemia, pero en 2019 se decide aperturar la celebración a que ya no sea organizada por una sola universidad, sino por todos quienes deseen. Y el primer prioste se le designa a la Universidad Politécnica Salesiana. Ya deja de ser la andina, la única, Salesiana toma la posta, y en ese año estuvimos, me parece que 12 universidades y organizaciones que nos unimos, incluyendo la Polinacional, para la celebración del 2019, que fue la última antes de la pandemia. En ese año, tal vez algunos de ustedes se habrán enterado, se recordarán, a nosotros nos designaron como Polinacional el prioste del siguiente año, es decir, del 2020. Entonces, nuestra rectora asumió el Barakumbachi, que es el nombre en quichua del bastón de mando, que implica que tú eres el líder, en este caso de la celebración del Inti Raymi de las universidades, y nos empezamos a preparar full entre varios equipos dentro de la Poli. Por eso es que yo me llevo y le quiero mucho a Alvarito del Departamento de Cultura, porque con él hemos trabajado en este proyecto.
Y estábamos ya en caminos, más o menos por enero, queríamos empezar y ya teníamos listo una celebración para el Raimi de marzo, que es el Pauca Raimi, el 21 de marzo. Ya incluso se había hecho los anuncios y demás, cuando como todos sabemos, nos vino la pandemia, nos vino el confinamiento, y nos tocó cambiar de la noche a la mañana toda la programación que teníamos a un Inti Raymi virtual, que nunca se había hecho. Nuevamente por esas cosas del destino, ¿no? La Pachamama, el cosmos sabe cómo organiza las cosas. Justo tocó hacer el cambio a virtualidad, cuando nosotros como Poli estábamos de Priostes y como sea, tenemos como un poco más de, digamos, contacto con la tecnología como para poder hacer la transición, ¿no? Entonces fue así como nosotros el año pasado fuimos los hosts, fuimos los priostes del Inti Raymi 2020, y al final del año le entregamos el bastón de mando, el Baracumbachig, a la Pontificia Universidad Católica, que es el prioste de este año. Entonces la CATO nos organizó este año, bueno, me olvidé decir que de 12 organizaciones en el año nuestro crecimos a 17, y ya se sumaron algunas de fuera de Quito. Como ya fue virtual, pues tuvimos universidades de Ambato, de Cotopaxi, del Carchi, que se sumaron también al festeje virtual. Y este año creció muchísimo más, llegamos a 33 organizaciones y hemos podido cubrir prácticamente toda la sierra ecuatoriana. Hay universidades de todas las provincias que se han sumado al esfuerzo, y fue tanto lo que creció que ya se hizo necesario pensar en otras formas de hacer el tema del priostazgo. Entonces no les quiero spoilear lo que les voy a mostrar a continuación, pero quiero que veamos juntos dos videos cortos. El uno es un resumen que hizo la Salesiana sobre la celebración del año 2019, y el otro es el anuncio que se hizo este año, justamente el día 21 de esta semana, sobre cómo va a ser el priostazgo para el próximo año. Y les voy a dejar ahí un link en el chat del curso sobre un documento, más bien dicho, no un documento, un recurso que preparamos nosotros en este año con respecto a lo que fue el Inti Raymi del año 2020, donde fuimos priostes. Nosotros pues lo que hicimos fue crear un podcast que se llama Voces del Alpamama, es decir, Voces de la Madre Tierra, y el episodio 1, justamente como les comentaba en el chat, relata lo que pasó en el año 2020 de nuestro priostazgo, y pues ya a mí me tocó poner la voz femenina, entonces también para que ahí nos echen una manito con los likes y los comentarios, les agradeceríamos mucho para que la Poli vaya teniendo la presencia que merece dentro también de estos espacios culturales, ¿no? Dentro de estos espacios más de hermanarnos como seres humanos. Entonces, bueno, les voy a compartir aquí el Facebook y mostrarles el Facebook página oficial que se llama el Inti Raymi de las Universidades y Diversidades. Aquí pueden ver ustedes los logos de todas las instituciones que participamos este año. Los dos más queridos para nosotros, pues aquí está el logo de la EPN, y acá tenemos el logo de Ayo EPN. Ayo en quichua significa familia. Entonces, los que somos miembros de la familia de EPN somos estudiantes, profesores, en general la comunidad de la Poli, e incluso profesionales que ya han salido de la universidad, que ya se han graduado, pero desean pertenecer a AYOPN. Entonces, en familia EPN o AYOPN, lo que buscamos es el reconocimiento de nuestros orígenes en pueblos y nacionalidades indígenas. No necesitas autoidentificarte con alguna comunidad en particular, por ejemplo, decir yo soy de Otavalo o yo soy de, no sé, de Pueblo Cañari. Lo único que se necesita es que quieras voluntariamente ser parte de la comunidad de Ayo. Entonces les invito también a enterarse un poco más de qué hace Ayo. Actualmente el presidente, nuestro coordinador más bien, es John Picuasí, él es un estudiante de la Facultad de Electrónica. Y entonces, pues, entre los dos, tanto a nivel oficial de la Poli como a nivel de AYOPN, pues hemos preparado algunas cosas, hemos participado en varios eventos de este Inti Raymi. Y bueno, acá está en la página de Facebook todo digamos, en orden cronológico, grabado, para que ustedes lo puedan ver cuando quieran darse un descansito de sus actividades de estudio y otras responsabilidades.
Pero como les ofrecí, les quiero mostrar 2 videitos cortos de esta página. Aquí está, estoy en la sección videos, entonces aquí están la mayoría de ellos. También les recomiendo este. Este es una producción para el Inti Raymi en títeres. Es muy, muy bonita, dura 5 minutos. Este de acá es una producción que hizo AYOPN, justo ahí salió el enlace, con otros compañeros de otras universidades, música del Inti Raymi. Este lo vamos a ver, pero en segundo lugar, y así tienen ustedes alguna cantidad. Este es el podcast, se llama Voces del Alpamama, como les decía, y fue una producción de lo que nos denominamos la Comisión para la Preservación de las Espiritualidades Andinas de la Escuela Politécnica Nacional, de la cual tengo mucho gusto en pertenecer, dado que yo soy una quichua runa, una persona runa, y nuestro coordinador en este caso es el profesor Marco Sinche. Él es de la Facultad de Química de la carrera de Alimentos. Y bueno, y ahí estamos igual, docentes, estudiantes, personal administrativo que también colabora dentro de esta comisión. Nuevamente, bienvenidos. Si ustedes quieren estar en la comisión oficial, es esta, y si quieren pertenecer al grupo, digamos, informal, somos también AYOPN. Y el que les quería mostrar es el resumen del año pasado, que está por aquí, acá está, Memorias del Inti Raymi del año pasado. Nada más déjenme verificar esto del sonido, que siempre me olvido. Me avisan si no se escucha, ¿ya? Voy a colocar entonces el video, 4 minutitos, de las Memorias del Inti Raymi de la Salesiana. El sonido del churo da inicio a las fiestas de San Pedro y San Juan. Churo, Yarika, Inti Raymi, Kayarimika. Esta es la poli, ¿no? Es la cancha de mecánica. Esos son los chicos de AYOPN. Inti Raymi significa la fiesta del sol. Es una fiesta que se hace el 21-22 de junio en el equinoccio de verano para agradecer al sol y a la tierra por las cosechas. Para mí el Inti Raymi es cuando nos unimos todos. Chicos de AYOPN. Hacemos algo entre familia, nos unimos. No importa si no nos conocemos o nos conocemos de tiempo. Cuando tocamos sentimos que nos hemos visto siempre. Eso es lo que nos une a la Pachamama, nos hace unir a todos los runas en sí para festejar esto. Y estaban en el polipasto, ¿no? Se necesita sanar la ciudad, pero también se necesita sanar la academia. Entonces, la idea era trasladar esta fuerza, esta energía de este tiempo a la ciudad y a la academia para que desde la fuerza de la corporalidad, desde el cuerpo, se pueda hacer un ejercicio que las comunidades siempre han hecho, danzar como una forma de agradecer a la vida. Esos somos nosotros, AYOPN. El levantamiento del 90, por ejemplo, se lo llamó el levantamiento del Inti Raymi, ¿no? Porque fue a principios de julio. Y parte de la estrategia de ese levantamiento era también el Inti Raymi, ¿no? Porque como en el Inti Raymi hay la música que es así como para trotar, ¿no? Entonces eso servía para movilizarse de un lugar a otro. El año anterior participaron alrededor de 3.500 personas y ahí nació la idea de, debido a que creció tanto el Inti Raymi, de rotar la organización del Inti Raymi. Y se hizo siguiendo las matrices culturales los indígenas. Una de esas matrices es el priostazgo, entonces que cada año organiza una institución. En este caso le tocó la Salesiana porque es la institución más antigua que ha venido participando después de la Andina en el Inti Raymi de las universidades. Al vicerrector José Mucosa, vicerrector de la Universidad Politécnica Salesiana. La Andina siempre será la casa del Inti Raymi, pero ahora tendrá el especial apoyo de la Universidad Politécnica Salesiana.
iniciativa nace hace más o menos unos 12 años, cuando Ariruma Cowi tuvo la idea de crear un espacio para practicar la interculturalidad. Inicialmente hacíamos los intentos, nos reuníamos en el ingreso de la Isabela Católica y a veces, bueno, los estudiantes nos acompañaban en ese momento y después tenían que ir a clases y de ahí ya quedábamos poquitos, pero sin embargo veníamos bailando, ¿no? Desde la Salesiana hasta acá, por la vereda. Y bueno, ese es la explicación o el resumen, digamos, del año 2019. Como les dije, cuando ustedes vayan a ver el año, a ver nuestro podcast, que está casito, Voces del Alpa Mama, dura unos 15 minutitos y es un audio, obviamente porque es podcast. Ahí podrán enterarse la parte que nos vamos a saltar ahorita, que es la parte del 2020. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Cuántas personas tuvimos? Como mencionaba la persona de la Salesiana, hubo 3.500 personas en el año 2018. Él no lo dijo, pero el año 2019 llegamos a tener 7.000 personas, tanto en la parte de la zapateada, que es el baile y la música, como en la pamba mesa, que es la comida que se sirve al final, ¿no? Entonces, nosotros en la Poli calculábamos para el 2020 recibir alrededor de 12.000 a 15.000 personas. Entonces, teníamos ya previsto utilizar el Estadio Politécnico, armar ahí un gran escenario, como cuando vino, creo que fue Don Medardo o algo así, llenar el lugar para poder hacer ahí la toma de la plaza, que se llama, que es el baile principal, servir ahí la pamba mesa y recibir a todos los invitados. Entonces, todo eso estaba previsto, pero no se lo pudo hacer, por algo será. Y bueno, todo eso contamos aquí en el podcast. Y ya para cerrar, quiero que veamos juntos, les invito a ver juntos este video de 5 minutitos que se estrenó, que se transmitió este día lunes que pasó, 21 de junio, día del solsticio del sol, del solsticio de junio, y en el cual la puse como prioste, hace lo que es la ceremonia del Baracumbachik. Entonces ahí vamos a ver qué significa esto y cómo quedó el tema del priostazgo. Bienvenidos todos y todas al campus de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Rector de la PUCE. Hace un año recibimos el priostazgo del Inti Raymi de las universidades y diversidades, con el compromiso de continuar con la celebración y la difusión de esta tradicional ceremonia andina. Hemos proseguido con esta labor a través de los medios virtuales y dentro de nuestra universidad hemos abierto caminos a la reflexión alrededor de la interculturalidad a través de nuestras carreras de administración, antropología y jurisprudencia, con participaciones que se han abierto a esta propuesta con nuevas fronteras. El camino de este año ha enriquecido el Inti Raymi de las universidades a través de la participación de más de 30 instituciones y 44 eventos académicos, científicos, artísticos y espirituales, lo que ha desembocado en que a partir de este nuevo ciclo se convierta en un proyecto nacional, por lo que se ampliará también la participación en todo el territorio del país. Hoy, 21 de junio del 2021, entregaré no uno, sino 3 bastones de mando y quiero invitar a mis compañeros rectores de 3 prestigiosas universidades a que continuemos esta minga de la educación intercultural. Ahí está firmando el convenio oficial, donde todos los rectores se van a comprometer a organizar el siguiente Inti Raymi el año que viene.
Entrego el bastón de mando a la Universidad Central del Ecuador, en la persona de su rector, el doctor Fernando Sempertegui, por el Priostazgo del Norte. Es un privilegio para la Universidad Central del Ecuador, a la que represento como rector, recibir el bastón de mando que nos consagra como Priostis del Inti Raymi para el año 2022. Ocasión para que esta universidad celebre la historia de los pueblos ancestrales que habitaron nuestro territorio desde hace centurias, para honrar su cultura y su presencia, para honrar sus saberes, para honrar su cosmovisión y su espiritualidad. Asumimos con profunda seriedad y reverencia esta confianza de nuestros pueblos ancestrales. Entrego el bastón de mando a la Universidad Nacional de Chimborazo en la persona de su rector, el doctor Nicolai Samaniego, por el Priostazgo del Centro. Un saludo desde la Universidad Nacional de Chimborazo, a nombre de la misma y como su rector, agradecemos por brindarnos esta oportunidad de ser los priostes del Inti Raymi Universitario y de las Diversidades 21-22. Aspiramos que este propósito se cumpla en beneficio de todos los universitarios y de la comunidad en general. ¡Viva la Universidad Ecuatoriana! Entrego el bastón de mando a la Universidad de Cuenca por el Priostazgo del Sur. Agradezco a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y recibo este bastón en nombre de la Universidad de Cuenca. Acepto el desafío de organizar el Inti Raymi de las Universidades 2022. Como prioste de la zona Sierra Sur, me comprometo a trabajar con las universidades para tejer juntos un país pluricultural e intercultural. Que esta celebración abra el espacio para pasar de la universidad hacia la pluriversidad. Que en este solsticio que viene podamos recordar y retribuir las bondades de la Madre Tierra, que está amenazada por el cambio climático. Debemos aprender que la energía positiva del universo se concentra en el agua. Por eso los abuelos y abuelas decían que el agua es vida, ayuda a fecundar la tierra, a vitalizar el cuerpo y el pensamiento. Que así sea. Y bueno, entonces esa fue la presentación. Como ustedes ven, este año lo que viene es 3 priostes, uno en la parte sur del país, la Universidad de Cuenca, otro en la parte central, la Universidad Nacional de Chimborazo, y acá en la parte norte del país, la Universidad Central del Ecuador. Entonces, nuevamente les invito a visitar cuando tengan chance en Facebook. La página le encuentras fácilmente con el nombre Inti Raymi de las Universidades y Diversidades, y ahí puedes pues, chequear todos los eventos que se han hecho y que están ahí grabados, especialmente los que corresponden a nosotros, ¿no? Como Poli Nacional. Y bueno, eso era lo que les quería compartir hoy, como la parte, digamos, diferente de nuestra clase, como para relajarnos, como para hablar de otras cosas. Contarles también un poco, aprovechando que tengo atrás la imagen, que lo que ustedes ven atrás en madera se denomina el castillo. Y el castillo básicamente lo que trata de representar es los frutos que la Madre Tierra nos ha proveído tan generosamente durante el año y que ahora se cosechan, ¿no? En el centro tengo una mazorca de maíz, porque pues el maíz es como nuestro alimento principal. Nosotros le llamamos saramamita, que significa la madre de maíz, porque pues el maíz es básicamente nace nuestra nutrición. Y también las frutas y también la música está presente a través de los instrumentos musicales.
Lo que vimos en las tomas aéreas en el piso en forma de chacana o cruz andina son los denominados altares. Entonces, también puedes hacer un altar en tu espacio, en tu casa, si es que gustas. Pues yo tengo este, déjenme ver si lo puedo mostrar, el que está ahí atrás. Entonces, en mi altar tengo mi tamborcito, tengo el símbolo del Om, porque para mí pues son como dos espiritualidades que se unen en mi vida. Y está ahí representado el agua, que es Yakumama, el aire, Guaira Mama, el fuego, que es la Nina Mama, y la tierra, que es la Alpamama, ¿no? Y bueno, entonces un poco la idea es que nos pongamos en un modo de agradecimiento a pesar de todas las dificultades que la pandemia nos ha traído y de los problemas que nunca faltan en la vida. También tenemos muchas bendiciones y personas y situaciones por las cuales agradecer. Entonces, estar siempre dispuestos más bien a una actitud de agradecimiento, a una actitud de solidaridad también, en lo que uno pueda apoyar a quienes estén pasando por situaciones más complejas, más duras que las propias que siempre hay. Así es que eso como el pequeño espacio que quería hoy compartir con ustedes por el Inti Raymi. Hasta el fin de semana van a haber eventos también. Nosotros hemos procurado desde el Inti Raymi de las universidades fomentar todavía los eventos virtuales, porque pues ya hay muchas comunidades y personas que están intentando celebrar en vivo y todavía consideramos que mientras el proceso de vacunación no esté solventado de manera adecuada, es preferible mantenernos todavía en un esquema de cuidado, ¿no? Especialmente quienes no tenemos vacunaciones completas. En mi caso yo tengo la primera dosis y agradezco mucho, pero pues en el caso de ustedes probablemente todavía ni esa, ¿no? Entonces todavía tenemos que seguirnos cuidando y por eso pues hemos seguido celebrando desde la virtualidad. Ahora sí abro micrófono y sí me gustaría escuchar un par de opiniones voluntarias de alguna reflexión o las vivencias que ustedes hayan tenido del Inti Raymi o de lo que vimos en estos dos cortos videos. ¿Quién se anima a hablar? Hasta eso voy a tomar la lista de hoy. Alejandro, voluntariamente te paso el micrófono, ya que nadie se anima. Ya, buenos días con todos todavía. Bueno, a mí sí esta parte del Inti Raymi sí me gusta. Yo estudio Quichua actualmente, entonces justamente esta semana como que le dimos más, en el grupo que estoy se le dio más énfasis, también asistí a otros eventos. Y esta parte yo creo que sí es importante en cuanto a experiencias. Yo sí estuve también en la que fue presencial. Como usted dice, también me llevo con Alvarito. Y esa parte igual él nos comentaba que esta vez ha sido más complicado para ellos, pero de todas maneras igual sacaron un buen evento. Eso, también los otros Raimis también creo que son importantes y ojalá también se puedan, siempre como que dicen que también ojalá puedan tener la misma importancia que este, que es el que más se recalca, ¿no? Eso, profe. A mí sí me gusta Gracias, mucho. Alejandro. Yuka Chapani, muchas gracias. Yo también estudio Quichua y espero poder cada vez más comunicarme en nuestra lengua originaria, en el Runashimi, que se llama, que significa la lengua de los seres humanos, ¿no? Al estudiar una lengua, no solamente aprendes el idioma, también empiezas a sentir la cultura detrás del idioma que estás hablando. No sé si les ha pasado a ustedes, pero por ejemplo, yo me siento diferente cuando estoy hablando en español, como ahorita, que es el primer idioma que aprendí en casa, que cuando hablo en inglés, por ejemplo, que también me toca pues por temas de trabajo y también de familia que tengo allá, a veces hablar solo en inglés, y siento que es distinta mi manera de expresarme y de decir las cosas, incluso de pensarlas cuando hablo en inglés. Pero cuando hablo en quichua, lo poquito que sé, es como que se expande mi entendimiento, como que hay ese recuerdo de las raíces que uno tiene, que son raíces ancestrales, que son raíces muy fuertes, y entonces lo siento más dulce, lo siento más sonoro, lo siento más integral en cuanto a comunicación también.
Entonces, es para mí también un honor el poder estar aprendiendo quichua en este tiempo de mi vida. En cuanto a los raimis, en efecto, como dice Alejandro, en realidad son 4 que marcan solsticios y equinoccios del calendario solar y lunar agrícola. Entonces, el siguiente es el 21 de diciembre, luego vendrá que es un equinoccio, luego vendrá el del 21 de marzo, que es mi preferido, el Pauca Raimi, el 21 de marzo, y el del 21 de junio, y me salté el del 21 de septiembre. Entonces es 21 de septiembre, 21 de diciembre, Kauka Raimi, el 21 de marzo, el Pauca Raimi, y el que estamos viviendo hoy, que es tal vez el más popular o conocido fuera de las comunidades, que es el 21 de junio. Sin embargo, todos los raimis tienen su importancia y todos los raimis tienen una razón de ser dentro de la cosmovisión de los Andes. Andrés, te vi con ganas de hablar, así es que anímate, te cedo el micrófono y cuéntanos tu experiencia o si encontraste algo nuevo en estos videos que vimos ahorita. La verdad que como yo soy de la costa, por acá prácticamente nada de lo que era el Inti Raymi, entonces cuando yo me fui a vivir a Quito, me quedé como que no sabía cuál era el significado ni siquiera del Inti Raymi. Había escuchado porque en las clases sociales nos enseñaban, pero poco conocía sobre el Inti Raymi. De ahí sí estuve, pero no entendía, un poco del contexto del Inti Raymi. Y ahorita con lo que hemos conversado y lo que hemos visto. Ahorita sí ya me queda un poco más claro de la celebración, que es como las ofrendas que le hacen a la tierra. Así es. Me parece interesante. Es una celebración de agradecimiento y es una celebración espiritual. Nosotros no traducimos Raymi como fiesta, porque la idea no es que comas, que tomes, que te alcoholices, aunque sí la idea es divertirnos, es hermanarnos, es hacer amistades, es pasar bien, pero desde una perspectiva más profunda, ¿no? Desde un entendimiento claro del sentido que tiene la celebración, como un acto de agradecimiento a la vida, a la naturaleza, al cosmos, que para nosotros son pues el Kausai, el Alpamama, la Pachamama, y Pachacama, que es el nombre que recibe Dios para los que somos creyentes dentro de las comunidades andinas, ¿no? Entonces, es una celebración profundamente espiritual. Así es que la próxima vez que tengan la oportunidad de ir a un Raymi en alguna comunidad cercana, espero que lo puedan disfrutar y lo puedan entender y puedan participar desde esta perspectiva, digamos, no superficial, sino todo lo contrario, muy profunda, que está en todos nosotros como habitantes de estas tierras de los Andes y como personas que hemos nacido en este territorio, ¿no? Por alguna razón, nacimos aquí. Entonces, este territorio nos enraiza de alguna manera, incluso si algún rato llegas a irte a vivir, estudiar, trabajar en otros países, en otras culturas, como me ha tocado a mí, ¿no? Sin embargo, las raíces se van contigo, ¿sí? Porque son recuerdos que existen están dentro, son parte de tu identidad. Eso, entonces, si nadie más quiere hablar, pues vamos a entrar en materia, tal vez una última participación voluntaria y si no, pues vamos a revisar notas. Ok, chicos, entonces les voy a compartir nuevamente mi pantalla para mostrarles cómo estamos en notas. Ya lo vamos a cerrar. Y acá le voy a agrandar un poquito para que los que desean tomarle una captura lo puedan hacer. Ahí tenemos, tal como está ahorita, el cuadro de las notas. Hemos entregado 3 tareas individuales, el del foro, el capítulo 1 del aporte, el capítulo 2 del aporte, tienen ahí cada uno de ustedes sus notas respectivas. Las razones de rebaja de nota están en Turnitin, espero que ya todos hayan podido accesar, ya vamos a hablar de eso. Y para esta semana, marcado en amarillo, lo que está pendiente hasta el próximo jueves, ¿no? Que me parece que ya es 1 de julio, sí, hasta el 1 de julio, 9 de la mañana, los ejercicios del aporte, capítulo 3, parte 1 y parte 2.
Entonces, todas estas notas se te van a promediar para 2 puntos a la nota del bimestre. La próxima semana también arrancamos ya con laboratorios, ya va pasando el tiempo, aunque no parezca, y ya es tiempo de hacer nuestro primer laboratorio, así es que de hoy en 8 justamente vamos a hacer un laboratorio, y yo ya les he de dar, a la próxima clase les doy las indicaciones, lo vamos a seguir juntos y ustedes tendrán que entregar un informe individual de la ejecución de su laboratorio personal. Entonces, vamos a avanzar a hacer 2 laboratorios en este bimestre, por lo tanto, eso se promedian a 2 puntos más, luego el examen. En cuanto al proyecto, que son 2 puntos más, pues ahí tenemos ya la nota de la primera entrega, que fue el tema de la organización del equipo, y la nota que entregamos los productos que entregamos ayer, el avance que entregamos ayer, que lo he denominado la visión del producto. De hecho, aquí de una vez le voy a cambiar el color, porque de hecho esto ya es verde, porque ya es historia. Entonces, ay, qué chistoso, le cambié en otro lado. A ver, entonces ahora sí. Y no se olviden que está también corriendo el proyecto individual, entonces si tal vez te has descuidado, te has olvidado de ir llevando tus registros para tener luego la posibilidad de hacer las mediciones y reportar el nivel de cumplimiento de tu objetivo, hay que retomar, ¿no? Porque eso es un punto a la nota del bimestre y ahí es donde estamos en cuanto a notas. Entonces voy a cerrar esto. Y si es que hay alguna pregunta o duda general, ahorita la podemos conversar, y si es que es algo ya puntual, individual tuyo, nos podemos quedar un ratito al final de la clase o hablarlo por interno por el WhatsApp. Si están de acuerdo con sus notas, por favor ayúdenme con un like. Puede ser digital o puede ser físico si es que prendes cámara. Gracias, chicos. Esta foto está mejor para la asistencia de hoy. Ok, entonces estamos iguales en notas. Como les decía, vamos a hablar de la siguiente actividad de proyecto, la próxima clase, el día jueves. Hoy vamos a retomar la parte de la teoría. Vamos a terminar el capítulo 3 del libro del aporte, que habla de calidad del producto de software y sobre todo del tema que lo vamos a usar más pronto dentro del proyecto, que es la parte de requerimientos de calidad, que es lo primero que tenemos que hacer para poder levantar historias de usuario y en base a esas historias de usuario poder hacer la planificación de los sprints y de los features que vamos a implementar en cada uno de los 2 sprints que nos vamos a plantear. Entonces, bueno, vamos a cubrir entonces esa teoría. No se olviden de estar en contacto permanente con los POs, con David, para que David tenga acceso a todas las evidencias. Él como auditor de calidad debe poder observar a todo momento cómo van los avances de las cosas, ¿no? Entonces, en este punto de lo que vimos ayer conmigo, y de ahí poco a poco pues iremos definiendo los demás espacios colaborativos en los cuales vamos a trabajar. Tentativamente creo que van a ser Jira para la parte de gestión de proyectos y GitHub para la parte de gestión de configuración. Y tendríamos que ver si vamos a estandarizar o no el ambiente integrado de desarrollo y el lenguaje de programación. Para eso David les va a correr una pequeña encuesta individual a cada uno de ustedes para saber qué lenguajes de programación conocen, qué ambientes de desarrollo conocen y en base a eso ver si podemos tomar una decisión estandarizada o si queda a criterio del equipo el ambiente de desarrollo y los lenguajes de programación a utilizar. Por lo pronto, como les había adelantado ayer, también saber que el producto que vamos a desarrollar lo vamos a hacer en esta vez para web, sin dejar de lado que el diseño debería estar pensado responsive, ¿no? Es decir, que eventualmente tendría que haber también la respectiva aplicación móvil que responda igual que la aplicación en navegador web. Entonces, con esas explicaciones sobre el proyecto, voy a pasar a compartirles la unidad 2 del curso, el capítulo 2 en el aula, ¿no? Entonces, a pesar que es el capítulo 3 del libro de texto, en realidad para nosotros es nuestro capítulo 2. Y entonces el capítulo se llama Calidad del producto de software. Y
Y aquí tenemos la parte que ya teníamos previamente, la clase del día 18, para los que se quieran repasar algunas cosas. En esta clase del 18 vimos la primera parte de las diapositivas del capítulo 3. Y hoy vamos a retomar porque no terminamos de verlas. Y tenemos también ya disponible, creo, espero que sí, déjenme ver si ya está. Sigue procesándose porque recién lo subí, pero ya mismo va a estar disponible para ustedes una vez que acabe de renderizar YouTube la clase de ayer, ¿no? Donde, como recordarán, lo que hicimos fue revisar el trabajo de cada uno de los equipos en esta primera etapa de visión del producto. Y bueno, aquí están los recursos. Habíamos ya visto el portal de la ISO 25000, súper recomendado para que ustedes puedan ahí revisar los criterios y subcriterios de calidad que plantea el modelo de la ISO 25000 y sus respectivas definiciones, ¿no? También habíamos visto que tenemos a disposición este directorio en Dropbox donde ustedes pueden descargarse todas las normas. Allí les recomiendo de manera especial, lo voy a abrir para ver, bueno, en realidad deberían descargarse todo el directorio, pero una norma que es muy útil para nosotros porque siempre hace falta es la norma que refleja el tema de las métricas, ¿no? Que es la 25022 y la 25023. Está un poquito lento mi internet, pero aquí está. La 25022 contiene la definición de las métricas para la calidad en uso y la 25023 la definición de las métricas para la calidad del producto. Estas las vamos a utilizar en el segundo bimestre, estos dos pedazos de la norma 25000, para una vez que tengamos los productos que vamos a desarrollar, los podamos evaluar en cuanto a la calidad, ¿no? Y con eso cerraríamos el ciclo para que ustedes tengan un ejercicio práctico de desarrollar un producto de software con consideraciones de aseguramiento de la calidad y luego evaluar un producto de software desarrollado, que son las dos grandes funciones que nosotros podemos hacer como personas de SQA, de Software Quality Assurance, o de testing, o de calidad, nos ponen algunos nombres. Aquí están las dos diapositivas que vamos a cubrir hoy y aquí están los ejercicios hasta la próxima semana. Solamente 2 adicionales les voy a añadir esta semana para que ustedes puedan revisar tranquilamente el capítulo 3. Entonces, bueno, voy a compartirles ahora que ya nos volvimos a ubicar en donde estamos. Voy a proceder a compartirles directamente las diapositivas donde nos habíamos quedado. En el capítulo 3 del libro del aporte. Una de las ventajas de la virtualidad, yo prefiero siempre buscarle las cosas positivas a las circunstancias. Entonces, una de las ventajas de que hayamos tenido que migrar a este formato virtual es que ya no tengo que preguntar al inicio de clases en dónde nos habíamos quedado. Simplemente tengo que revisar las diapositivas, revisar la grabación. Y entonces, aunque es un poco extraño verse a uno mismo, eso me permite saber hasta dónde llegué y no tener que molestarles a ustedes con esa información. Entonces, bueno, me voy a detener un poquito antes de donde habíamos llegado en el esquema, en este de aquí. A ver, en este de aquí, que es el esquema que nos muestra los criterios de calidad de la norma. Entonces, aquí tenemos que son 8 criterios de calidad. El primero, no sé por qué están dibujados aquí al revés, tal vez por un tema de estética, pero el primero en realidad es adecuación funcional. Que el producto, como decíamos, tenga la funcionalidad que el usuario espera y aspira en el mismo, ¿no? Entonces, este criterio lo vamos a medir nosotros contra el documento que David les va a pasar, que es un documento en lenguaje natural, donde él va a expresar desde su postura cuál debe ser los features o las funcionalidades que él aspira y espera que el producto tenga, ¿no? Y en base a ese documento, pues ustedes ya desarrollarán trabajo con usuarios de análisis de requerimientos, definición de historias de usuario, estimación del esfuerzo de esas historias de usuario. Ahí vamos a utilizar el Poker Planning para que el equipo pueda
realizar la estimación siguiendo la técnica de Pucker Planning y una vez que tengamos definidas las historias de usuario, la planificación del proyecto Scrum y la planificación de los sprints, ¿no? Cuántos sprints van a hacer y cómo se van a distribuir las historias de usuario en cada uno de los sprints. Entonces, todo eso nos va a permitir dar la arrancada en el tema de funcionalidad. Sin embargo, como hemos venido diciendo desde el inicio de este curso, la funcionalidad es importante, pero no lo es todo, ¿no? Nosotros vamos a querer también incluir elementos de no funcionalidad dentro de nuestro desarrollo. Entonces, todos los otros 7 elementos que plantea la 25000 son los elementos de no funcionalidad. Entonces, aquí tenemos la eficiencia en el desempeño, que tiene que ver con tiempos de respuesta y uso de recursos. Ahí hay que pensar muy bien cuáles son los recursos que requiere tu producto de software para funcionar y en qué proporción, en qué medida, en qué cantidad. La compatibilidad, ahí hay que pensar muy bien tu producto de software con quién va a tener que convivir en el mismo entorno de operación y de todos esos vecinos con los que él va a convivir, con quiénes va a tener que conversar, que sería el tema de la interoperabilidad. En el tema de usabilidad, pues ponernos en los zapatos de los usuarios finales y hacerles la vida sencilla a través de garantizar todas estas cosas que están acá. ¿Sí? Una de ellas, por ejemplo, la más obvia, tal vez la estética de la interfaz de usuario, es decir, que la interfaz sea agradable, bonita desde una perspectiva estética, pero cosas también más serias como, por ejemplo, la protección contra los propios errores de los usuarios. Entonces, elementos de validaciones, elementos de mensajes de diálogos de confirmación, por ejemplo, que nos permiten ir ayudándole a la persona a poder usar más fácilmente este producto, ¿no? Eso, entre otras cosas, es la usabilidad. Y, por supuesto, aquí está también consideraciones de accesibilidad para usuarios con necesidades específicas, como, por ejemplo, si yo tengo dislexia. Entonces, una persona disléxica confunde la M con la N, confunde la P con la B, entonces le resulta un poco difícil la lectura y hay ciertas consideraciones como tipos de letras, espaciados, tipos de justificación que se deben utilizar para que tus interfaces sean más accesibles para una persona, por ejemplo, que tiene dislexia, ¿no? De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que el 15% de la humanidad es disléxica. Lo que pasa es que la gran mayoría de disléxicos pasan o pasamos sin diagnóstico. Es decir, no sabemos que tenemos dislexia. Digo, me incluyo porque yo nunca me he hecho un examen de dislexia, entonces no sé si la tenga o no. Luego, confiabilidad. La confiabilidad, digamos, es la parte de el nivel de de fallos que puede tener el producto, ¿no? Mientras menos es mejor, obviamente. Entonces, mientras menos fallos, más maduro es, qué tan disponible puede estar cuando yo lo necesite y algunas otras cosas más relativas a tolerancia a fallos y a cuestiones de recuperación frente a eventos de fallo, tanto de sí mismo como del entorno, ¿no? Entonces, si el producto se cae, puede volver él mismo a levantarse, o si no es él el que se cae, sino la base de datos o el internet, o el que le tiene que mandar información o el que tiene que recibir su información, ¿qué hace, no? ¿Cómo tolera esas situaciones? ¿Cómo se recupera de esas situaciones? Temas de seguridad. Es muy importante tomar en cuenta, se considera que actualmente en la nueva era pandemia y la que va a ser era post-pandemia, la seguridad en todo lo que son aplicaciones informáticas, especialmente aquellas para web y móviles, ha tenido como una preponderancia importantísima, ¿no? Entonces, vamos nosotros a incluir necesariamente dentro del producto que vamos a desarrollar como uno de los criterios de calidad la seguridad. De hecho, sería el segundo obligatorio. El primero es, obviamente, la cuestión funcional. Entonces, el primer criterio obligatorio es que cubra la funcionalidad que se supone que estamos ofreciendo, que se supone que espera el usuario. Y el segundo obligatorio va a ser seguridad. Y ustedes van a escoger un par de adicionales.
pues, cualquier de los otros, ¿no? Uno o dos más, pero estos dos los vamos a tomar como obligatorios, dada, insisto, la relevancia que tiene en estos momentos el criterio de seguridad. Como ustedes ven, seguridades es en realidad para la ISO 25000 uno de los criterios de la calidad. Yo sé que ustedes dentro de la malla tienen materias propias de seguridad, ciberseguridad y cosas así, ¿no? Pero acá le vamos a ver la seguridad desde el nivel software. Es decir, por ejemplo, ¿cómo puedo escribir yo código seguro? ¿Cómo puedo evitar yo eventos de vulneración de mi sistema a través de inyecciones de SQL, por ejemplo? ¿Sí? Entonces son temas de seguridad atacados desde la parte del software que se complementan con otros temas de seguridad que tú puedes atacar desde la parte de redes, por ejemplo, poniendo un firewall o desde otras capas, ¿no? Entonces esta es la capa de seguridad que nosotros podemos diseñar, implementar y probar desde el software y a lo largo del desarrollo. Entonces aquí están los criterios: confidencialidad, que la información privada se mantenga así, que ojos no autorizados no puedan ver información confidencial. La integridad, un paso peor que el escenario anterior, no solamente ver, sino también tocar, es decir, modificar. Entonces, que no solo ven mi sueldo, que es privado, no, nadie más debería saber excepto yo y mi empleador, sino que también lo pueden cambiar. Que quién sabe, alguien que me estima mucho me pone al doble, le perjudica a la empresa, o lo contrario, me baja a la mitad, me perjudica a mí, ¿no? Entonces, esos son temas de integridad. El no repudio, básicamente necesitamos garantizar que si es que se da un evento de vulnerabilidad de la seguridad, podamos demostrar que ese evento existió. Entonces, para eso es importante mantener logging and tracing, crear tablas de monitoreo de los accesos, por ejemplo, y de las actividades que han realizado los usuarios o dispositivos dentro del software. Obviamente no nuevamente para el 100% de las funcionalidades, sino para aquellas informaciones o acciones que son particularmente sensibles desde la perspectiva de seguridad. Entonces, por eso habrá que hacer análisis de requerimientos, el diseño y la codificación respectiva, ¿no? Accountability significa toma de responsabilidad, poder detectar el responsable. Es un poquito más difícil que el no repudio. Entonces, no repudio es solo poder demostrar que hubo una brecha de seguridad. El accountability es poder señalar con el dedo quién fue. ¿Sí? Entonces, eso implica un nivel más elevado, digamos, y es necesario en sistemas de alta criticidad en seguridades, como por ejemplo sistemas bancarios, ¿no es cierto?, para que nadie se robe la plata de nadie más a través de delitos informáticos, y por supuesto sistemas de misión crítica para salud y vida de personas. Y la autenticidad tal vez es el que siempre ocupamos, el más obvio para nosotros, que es el tema de autenticación, ¿no? Es decir, que que tener la seguridad de que la persona que está interactuando con el producto de software es quien dice ser. Entonces, si yo entro a tu producto como logada como Sandra Sánchez y empiezo a hacer cosas, va a quedar registrado por temas de no repudio y accountability, todas las cosas que yo he hecho como Sandra Sánchez. Pero, ¿qué garantiza que la persona que hizo eso es efectivamente yo, no? Porque puede haber una suplantación de identidad. Entonces, la autenticidad es los mecanismos de autenticación que me permiten asegurar que las personas, los usuarios, no van a ser suplantados su identidad en el sistema. Entonces, lo más obvio es un login y un password, pero ya para ser más sofisticados, pues como sabemos, aplicaciones bancarias, por ejemplo, utilizan la huella digital, ¿no es cierto? Para los que tenemos banca web o banca móvil, puedes usar huella digital. Y hay otras aplicaciones de alta seguridad, por ejemplo, del Homeland Security de Estados Unidos, que es el Departamento de Seguridad del Territorio. También utilizan mucho aplicaciones, por ejemplo, de autenticación a través del iris de los ojos, que es otro de los, digamos, huellas que nosotros tenemos que nos identifican de manera única como seres humanos. También puedes hacer autenticación mediante voz. Entonces, reconoce tu tono de voz y te dice si es o no es, ¿no? Todas estas dentro de lo que se llama el tema de autenticación biométrica, ¿no? Es decir, midiendo alguna característica biológica del ser humano que está diciendo que es quien es.
¿sí? Entonces ahí ya te la ponen más difícil porque para poder entrar al sistema del Homeland Security como que fueras yo, tendrías que o sacarme un ojo o secuestrarme para ponerme el ojo ahí en la interfaz de autenticación, ¿no? Entonces, claro, tal vez nuestro producto no necesite un nivel de sofisticación tal, pero sí es probable que debamos pensar en al menos 2 niveles de autenticación, ¿no? Uno primero suave para los temas de confidencialidad, para que no entren ojos ajenos. Por ejemplo, digamos, ya dijimos que vamos a construir un producto que es para estudiantes. Entonces sería muy incómodo que al espacio seguro de estudiantes entre un profesor, por ejemplo. Si ustedes van a hablar de lo que alguien decía ayer, ¿no? De profesores que no dan clases, profesores que no están actualizados, profesores que maltratan. Entonces, aunque no sean los profesores nombrados, siempre sería incómodo que un profesor pueda entrar y mirar, ¿no? Entonces necesitaríamos algún mecanismo de filtrado para que efectivamente nos podamos asegurar que quien está entrando es estudiante de la facultad y por lo tanto pertenece al grupo de personas autorizadas para poder mirar la información. Y tal vez un nivel adicional para el tema de integridad, para aquellos que ya puedan no solamente mirarla, sino también actualizar, ingresar información, cambiar información. Un mecanismo muy sencillo que yo tengo en que se me ocurre de ejemplo, es por ejemplo, yo manejo en Facebook una página, por cierto, invitados a cuando ya estén listos a unirse, se llama la página de graduados de la FIS, donde tenemos aproximadamente 2,000 personas como miembros, ¿no? Y entonces cuando la persona solicita ser miembro de la página, se le hacen 2 preguntas de autenticación muy sencillas, ¿no? La una es, ¿en qué año te graduaste? Y la otra es, ¿quién fue tu director de tesis? Entonces, tuvimos ataques hace como un mes de muchísimos usuarios, incluso con nombres extranjeros. O sea, lo típico debe haber sido bots, ¿no? Un bot que generaba con fotos y nombres extranjeros y atacaba páginas vulnerables. Y entonces el bot era tan inteligente que sí contestaba a las preguntas. O sea, sí tenía programada la inteligencia para si es que la página tiene un sistema de preguntas, pues contestar. Pero no era tan inteligente como para poder contestar correcto. Entonces, cuando yo le decía de qué año eres, me decía hi. Y cuando yo le preguntaba cuando la pregunta, pues, ¿cuál fue tu profesor? Volvía a decir hi. Entonces, estaba programado para decir tontamente hi a cualquier pregunta. Y obviamente no fueron autorizados a entrar, ¿no? Entonces, esto lo hacemos, ¿por qué? Porque hay mucha gente que quiere vendernos cosas y quiere entrar a la página. Y la página está destinada para que conversemos cosas que hacen sentido para quienes nos hemos graduado en la facultad de las distintas carreras, ¿no? Hemos autorizado uno que otro recruiter, por ejemplo, porque también nos interesa que si es que hay la posibilidades, oportunidades de empleo, pues los miembros de la página se enteren, pero haciendo la respectiva autenticación. Entonces, como ustedes ven, incluso en espacios que no parecen que necesariamente requieren gran seguridad, se necesita niveles de seguridad para ciertas cosas y no necesariamente tiene que ser súper sofisticado. Entonces, esta cosa de las preguntas, aunque puede resultar molestoso, nuevamente se va contra la usabilidad, ¿no? Porque qué tal si si el sistema es yo con las justas, pues soy una persona de tercera edad y más o menos la avanzo a mover para poder decir, quiero entrar a este grupo, ¿no? Y encima no me dice bienvenido, sino me empieza a preguntar un montón de cosas, pues eso ya le quita usabilidad. Pero lo estoy haciendo en función justamente también de proteger a que esa persona va a entrar a un espacio seguro donde no está cualquiera, donde todos los que están ahí, pues de alguna manera tienen derecho o razón de estar ahí. Entonces, eso va a ser importante en el producto que ustedes van a producir, a desarrollar, porque lo vamos a orientar a estudiantes de pregrado de la facultad. No lo vamos a limitar a carreras, puede ser de cualquier carrera, y creo que debería ser pensado sobre todo en los novatos, ¿no? Que como ustedes bien decían ayer, son quienes más necesitan orientación, información, apoyo, incluso apoyo moral, ¿no? No se diga apoyo técnico para hacer deberes, para encontrar libros, etcétera, etcétera. Y bueno, de ahí tenemos la mantenibilidad, que es básicamente pensar, como yo les decía, en el futuro yo.
Entonces, cada vez que estés escribiendo un código, cada vez que estés comentando algo, documentando algo, piensa que lo estás haciendo para ti mismo, para el futuro tú, ¿sí? Para tu yo del futuro. Entonces, no le vas a querer dejar ahí un código desordenado, un código no comentado, un código que a propósito el algoritmo está así enredado, un código con variables mal nombradas, hecho así al apuro, mediocremente, sin limpieza, porque eso no es polite, eso no es, digamos, no es una buena conducta, no es un tema, no es una cosa, digamos, adecuada para el siguiente que va a heredar tu código. Entonces piensa que el siguiente serías tú y tú no quisieras recibir un código así. A todos nos ha de haber pasado y es realmente frustrante, ¿no? Y dices, bueno, y la persona que escribió este código, ¿por qué dejó las cosas de esta manera, no? Entonces no seas esa persona del que alguien más se tiene que quejar por su falta de prolijidad. Entonces, el código debe ser modular, debe ser reusable, debe ser fácil de analizar, debe ser fácil de modificar y debe ser fácil de probar. Esos son los elementos principales para tener un buen nivel de mantenibilidad. Está demostrado que el mayor costo, que uno de los costos más grandes de la etapa de operación de un producto de software es justamente los costos de mantenimiento. Y también está demostrado o hace lógica incluso financiera que la vida de tiempo de producción de un software sea mayor que la vida en el tiempo de desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el software tomó 2 años en ser desarrollado, debería funcionar al menos 4 años. ¿Sí? Si tomó 3 meses, debería funcionar al menos 1 año. No tiene sentido hacer un desarrollo de 3 meses para que sirva durante 1 mes, salvo excepciones, ¿no? Y el tope de vida de un producto de software es 5 años. Se supone que en 5 años ya debería ser reemplazado por temas de obsolescencia. Y ahí es donde entramos a la portabilidad, al último subcriterio, que es la reemplazabilidad, que como yo les decía, es la capacidad del software de ser desinstalado de una manera adecuada. Compañera de la instalabilidad, que es en cambio el darle a luz, ¿no? Cuando nace, cuando lo instalamos, y la adaptabilidad, que es diseñar el software pensando en posibles entornos futuros. Entorno de hardware, entorno de comunicaciones, entorno de periféricos, entorno de sistemas operativos. Es súper difícil diseñar y construir un software que sea adaptable a condiciones futuras, porque esas condiciones futuras son difíciles de prever. Sin embargo, sí queremos de alguna manera, por ejemplo, todo lo que tú haces en temas de configuración es parte de la portabilidad dentro del criterio de adaptabilidad. Por ejemplo, nosotros en INSOB hacemos muchísimos sistemas aburridos de tipo financiero, contable, administrativo. Uno de ellos es facturación, ¿no? Por bastante tiempo la facturación se ha mantenido con un criterio de impuestos de IVA del 12%. Sin embargo, nada quita, y de hecho cuando hubo el terremoto de Manta se hizo un cambio a 14% en algunas provincias, y eso fue para nosotros pues bien complicado, ¿no? Porque eso significaba que si el cliente factura desde, se me ocurre, Ambato, era el 12%, pero si factura desde Quito, porque Pichincha estaba incluida, era el 14%. Y entonces, esas son los tipos de cosas de adaptabilidad. Por suerte, obviamente, nosotros no teníamos codificado en duro el 12%, sino como un parámetro del sistema, que de hecho lo podían cambiar los mismos usuarios, es decir, ni siquiera necesitaban soporte nuestro o nosotros meternos al código y volver a deployar para cambiar del 12 al 14. ¿Sí? Lo que sí no habíamos previsto es que el cambio sea parcial. Eso jamás se nos ocurrió en los posibles escenarios futuros, ¿no? Porque siempre es una ley nacional que dice de hoy en adelante el IVA sube al 14% y nos sube a toditos. Entonces teníamos previsto esta configuración de adaptabilidad para que sea un parámetro que un usuario autorizado, obviamente no cualquier cajero puede cambiar el IVA de todo el sistema, ¿no? Pero sí un usuario autorizado puede hacer ese cambio y ese cambio refleje para todos. Eso sí que lo teníamos. Pero que una provincia sí y otra provincia no, eso jamás nos imaginamos. Entonces podríamos decir que nuestro sistema de facturación tenía cierto nivel de adaptabilidad, pero no al 100%. O sea, no podíamos prever todos esos escenarios, no podíamos prever un terremoto que iba a obligar a que el gobierno tome una decisión de ese estilo. Entonces, bueno, esos son los criterios y me he querido quedar en ellos porque los van a necesitar ustedes esta semana que viene,
cuando empecemos a hacer levantamiento de requerimientos. Entonces, todos estos ya los habíamos visto y ahorita tuvimos un pequeño resumen. Ahora sí, la parte nueva, las relaciones entre los atributos. Entonces, no basta con decidir cuántos atributos y en qué nivel de importancia van, sino que también hay que pensar cómo se van a relacionar entre ellos para el producto a mano. Entonces yo les había dicho, a ver, obligatorio para su proyecto, funcionalidad. Todo producto de software debe como mínimo, o sea, cumplir con la funcionalidad, no sino de qué estamos hablando. Segundo, les había dicho, vamos a tomar nosotros como caso icónico y por las circunstancias, la seguridad. Porque en este punto de la vida todo producto de software tiene que ser pensado desde la seguridad de la información que protege y gestiona. Y el tercer y cuarto pueden ustedes escoger de acuerdo al criterio del equipo y haciendo obviamente el análisis del producto como tal. Pero digamos para fines de esta clase que esos fueran usabilidad y ¿qué más puede ser? Usabilidad y eficiencia. ¿Sí? Entonces digamos que decides que son esos cuatro, ahora hay que ponerles una prioridad. Entonces, capaz que yo digo, la principal, la funcionalidad, segundo, la seguridad, bueno, no yo desarrollador, sino yo stakeholder, ¿no? Recuerda que todas estas decisiones las tienes que tomar con los que saben del negocio, en tu caso con estudiantes, ¿sí? Y se me estaba ocurriendo que tal vez el cliente imaginario para nosotros, porque es un proyecto académico, podría ser, por ejemplo, la asociación estudiantil, porque a lo mejor la asociación podría ser quien ponga el administrador de este sistema, quien hostee, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que tendrías que hablar con la gente de la asociación y con estudiantes como tal, usuarios finales, para entender las prioridades. Y haciendo ese análisis con ellos, pues te das cuenta que lo primero es la funcionalidad, lo segundo la seguridad, porque nadie quiere hacer un reporte de maltrato estudiante-profesor sin que haya la seguridad de que va a ser visto solo por quienes tengan que verlo, quienes tengan que dar el seguimiento. Denme un segundo, chicos, que están aquí pasando las compras. Entonces me voy a conectar acá para que no les estorbe a ustedes. Me olvidé hoy día de ponerme. Aló. Entonces, me avisan, por favor, si ya me pueden escuchar. Sí, profe. Sí, entonces gracias. Mejor así, para que no tengan mis ruidos de fondo. Entonces, bueno, les decía que entonces, digamos que lo primero que se ve es la funcionalidad, lo segundo es la seguridad. Digamos que entre usabilidad y eficiencia, los usuarios prefieren que sea fácil de usar a que sea eficiente. Que no importa que use mucho, no importa menos que use muchos recursos a que sea complicado el uso. Entonces, ese fuera el orden, lo siguiente es establecer las relaciones entre ellos. Entonces, aquí tienes un ejemplo de la tablita que ustedes van a armar, ¿no? Entonces, en filas y columnas van a estar no los 8 como están en este ejemplo, sino solo los 4 o los que sea que tú vayas a tomar en cuenta para ese producto. En la columna, ¿cómo se llama? En la diagonal, obviamente podría ser un más, ¿no? Porque, por ejemplo, yo voy a tener usabilidad contra usabilidad y obviamente es lo mismo, ¿no? Entonces, podría ser un más o podría quedar en blanco, como tú quieras, ¿sí? Sin embargo, noten este de acá. En este caso, que es un poco singular, me está diciendo la eficiencia, a veces me puede ayudar, a veces me puede perjudicar a la eficiencia. Entonces, ¿por qué se da eso? Es por los subcriterios. Recuerda que la eficiencia como tal se compone de tiempo de respuesta, uso de recursos y capacidad. Entonces, esto de acá me está indicando que para este ejemplo, para este análisis que está mostrado en este ejemplo, probablemente cuando yo, por ejemplo, disminuyo el uso de memoria, aumento el tiempo de respuesta. Y entonces eso sería el menos, ¿no? Pero en cambio, cuando yo disminuyo el uso de memoria, aumento la capacidad. Aumentar tiempo de respuesta es negativo, ¿no? Porque lo que queremos es que sean los tiempos más bajos posibles. Es una cualidad negativa. Entonces, por eso es un menos, ¿no? Y en cambio, este otro, si yo lo veo desde eficiencia slash uso de recursos, eficiencia slash capacidad, si yo bajo el uso de recursos, aumento la capacidad. Entonces, por eso en este caso les quedó con más y con menos, que puede resultar curioso. De ahí lo general sería que de plano sea un más, por ejemplo, si yo aumento la usabilidad
Si yo aumento la funcionalidad, aumenta la usabilidad y viceversa, es lo que me está diciendo aquí. Y los menos, como hemos venido diciendo, por ejemplo, la seguridad con la usabilidad. Entonces yo le aumento un poco de preguntas de control para hacer más seguro la autenticación, pero en el camino me voy perjudicando la usabilidad. Un típico criterio de esto es de los captchas, ¿no? Entonces alguien se inventó los captchas, a todos nos gustó y empezamos a usar captchas como locos. No sé si a ustedes les ha pasado la frustración de que uno necesita rápidamente accesar a un lado y te dice, a ver, pinche los semáforos. Y te aparece por ahí un mini ojo del semáforo, por ahí el medio poste del semáforo, y luego escoges 3 y te dicen, no, le falta uno, y vos le regresas a ver y las fotos son borrosas, y es una complicación, ¿no? Entonces terminas frustrado, capaz que hasta te vas abandonando la operación. Esos son problemas de usabilidad. ¿Por qué causamos esos problemas de usabilidad? Por querer aumentar la seguridad, por bien hacer, ¿no? Entonces esos son los trade-offs, esos son las decisiones tristes de la vida que tenemos que tomar, y hay que tener muy claro esta tablita que ustedes van a construir para su producto, les va a permitir tener claro esas relaciones entre los atributos. Entonces, eso es lo que explica el aporte en esta parte del libro, ¿no? Y hasta ahí donde llegamos con el capítulo 1. Voy entonces a dejar de compartir. Acá está. Hoy día estoy perdida. Y vamos entonces, para ganarle al tiempo, a irnos directamente al otro pedacito que no es muy largo, que es el pedazo del capítulo 2. Y ahí sí vamos a tener un tiempo para preguntas de ustedes con respecto a todo este capítulo. Entonces, la parte 2. La parte 2 del capítulo 3 del aporte habla del tema de requerimientos. Una vez que ya hemos conocido la 25000, ya hemos visto que un modelo de calidad se compone de criterios, subcriterios y métricas, ya sabemos que el modelo no solamente son los factores, sino también las relaciones entre esos factores, y que esas relaciones, igual que las relaciones humanas, son complicadas, ¿no? Pueden variar. Entonces hay que hacer el análisis caso por caso. Y hasta ahí es donde estamos en este capítulo. En esta segunda parte se enfoca en el otro, en el problema de requerimientos, ¿no? Y empieza hablando de requerimientos en general, y dentro del ciclo de vida de ingeniería de requerimientos, lo que se llama en inglés elicitation, que en español se podría traducir en algo así como levantamiento de requerimientos o identificación de requerimientos, porque la palabra licitación no existe en el diccionario de la Real Academia Española. Pero en todo caso, la idea es encontrar todos los requerimientos y decidir todos los requerimientos del producto de software partiendo de los wishes, es decir, los deseos, las expectativas y las necesidades de los stakeholders. Nuevamente, en nuestro caso van a ser hipotéticamente las personas que están en la asociación de estudiantes, que serían nuestros clientes, y los usuarios finales, que serían los estudiantes propiamente dichos, de los cuales ustedes también forman parte, ¿no? Es decir, el criterio de ustedes como usuarios, en este caso, va a ser un criterio válido, ya que ustedes serían usuarios finales del producto. Entonces, eso me va a permitir tener la totalidad de los requerimientos para este producto de software, el cual, acorde a esta clasificación, se le debe organizar en 3 tipos. Aquellos que son propiamente funcionales, es decir, lo que necesita que el producto de software pueda ejecutar. Ejemplo, calculadora de 4 operaciones básicas. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad que necesito ejecutar? Sumas, restas, divisiones y multiplicaciones. Esa es la funcionalidad. Ahora, los constraints o restricciones son cosas de obligación que yo necesito incorporar en el producto de software, porque esa es una norma, porque esa es una regla, porque eso es algo que algún ente externo obliga a que sea así. Entonces, por ejemplo, digamos que yo estoy construyendo un portal web para un banco, ¿no? Y entonces en Ecuador, bajo Linen,
que veíamos que es la Organización de Normalización. Bajo el INEN existe el reglamento respectivo, el RTE, Reglamento Técnico Ecuatoriano, que obliga a que todos los portales de uso público, aunque sean de empresas privadas, tengan que ser accesibles para usuarios con discapacidades. Por lo tanto, yo tengo que cumplir con la norma, que es la norma WCAG, y tengo que cumplir con el nivel, que es el nivel AA. Eso es un constraint que está obligado por la ley. Si tu software no cumple con eso, tú no estás cumpliendo con la ley, ¿sí? Entonces, eso es una obligación. Entonces, esos requerimientos son de tipo de constraint. Pueda que tus clientes ni sepan, ¿no? Pero tú sí estás en la obligación de investigar todas esas regulaciones que debes cumplir y de avisarle al cliente, decirle, oiga, sucede que usted está bajo esta regulación, por lo tanto su software tiene que cumplir esto, por lo tanto me tiene que pagar más y darme más tiempo porque eso me va a tomar más. Pero hay que hacerlo, no puedo hacerle un software que esté incumpliendo la ley. Entonces, esos son los constraints. Los constraints no solo son legales, también pueden ser técnicos, ¿no? Digamos que el cliente solo tiene servidores basados en Unix y no se va a mudar jamás, nunca, y así le ruegues o le pagues a Windows. Entonces, eso es un constraint. Uno de tus requerimientos será que el producto de software lado servidor sea instalable en ambientes Unix. ¿Sí? Entonces, es una obligación impuesta por las circunstancias, por las leyes, por la parte técnica, hasta por las platas podría ser. Entonces, un constraint de tipo entre técnico, pero más bien de platas, es el tipo de impresoras. Entonces, yo voy a hacer facturación y voy a imprimir, pero las impresoras que debo usar son las impresoras tipo no sé qué, que son matriciales, y porque el cliente no quiere gastarse un montón de plata en comprar 1000 impresoras, no sé, láser, ¿no? Entonces va a seguir usando las 1000 impresoras matriciales de siempre. Les pongo un ejemplo tan raro porque nos ha pasado en la vida real. Uno pensaría que a estas alturas de la vida ya nadie usa impresión matricial. O incluso ya nadie usa factura impresa, ¿no? Porque ahora las facturaciones se pueden hacer electrónicamente, pero resulta que no. Resulta que todavía hay gente que usa factura impresa y dentro de eso todavía hay gente que quiere seguir usando impresiones matriciales. Entonces eso, si lo tomas o lo dejas el proyecto, si lo tomas será una obligación, será un constraint que puede ser asociado a un tema de dinero o simplemente ese es el wish, ese es el deseo de tu cliente, ¿no? Y si no le quieres cumplir con ese deseo, pues mejor no firmes el contrato, porque ya pues, si firmas un contrato te comprometes a darle el servicio a su gusto. Y finalmente los nuestros, los no funcionales, también llamados requerimientos de calidad. Entonces, para sacar todos estos requerimientos que necesitas, pues conocimiento del negocio, conocimiento de las reglas del negocio, del dominio de la aplicación. En el caso de ustedes, para el proyecto, todos son estudiantes, entonces conocen el mundo estudiantil y sus problemáticas. Luego, conocimiento del ambiente organizacional y operacional. En este caso, nuestro ambiente organizacional va a ser la Facultad de Sistemas, que también todos por vivencia conocemos, cómo funciona y cómo está organizada, con decano, subdecano, jefa de departamento, áreas de profesores, laboratorios, etcétera, ¿no? Luego, algo que ya empezamos a hacer, pero que probablemente nos va a tocar complementar, entrevistas, brainstorming, lluvias de ideas y encuentros en general, por ejemplo, de grupos focales en donde puede salir más ideas, ¿no? Algunas técnicas nos hablaba Edna, por ejemplo. La observación. Entonces tú has observado mucho en otros, en ti mismo, cosas que han pasado, escenarios de la vida real que puede servirte como input, ¿no? Y bueno, ya las historias de usuario, los escenarios que vamos a ir escribiendo y documentando. Y entonces tendremos a la final un conjunto de requerimientos clasificados por estos 3 tipos. Dentro de los no funcionales van a ser obligatorio para nosotros haber encontrado requerimientos de seguridad y de algún otro criterio de calidad que ustedes consideren importante para darle ese plus al producto, ¿no? A lo mejor tú dices, sí, todos los productos que se han construido, los otros equipos tienen la funcionalidad y son seguros, pero ninguno es como el mío que es usable de esta manera, ¿sí? Entonces, esos criterios también te pueden dar el plus en el mercado, ¿no?
Bueno, nosotros vamos a hacer especificación de requerimientos ágil, entonces no vamos a escribir un documento 830 ni cosas por el estilo, ni vamos a hacer casos de uso, sino que directamente vamos a ingresar las historias de usuario en el Jira con una plantilla que nos va a dar el David, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo ágil. Vamos a documentar, pero no de la manera tradicional, documentos escritos, sino a documentarlo, en este caso, directamente dentro de la plataforma de gestión del proyecto. Y esto sí es súper importante. Todos los requerimientos que ustedes levanten, que luego se van a ver reflejados en historias de usuario, porque una misma historia puede abarcar varios requerimientos. Entonces, por ejemplo, si los requerimientos te salen 20, por decir algo, bien podría ser que esos 20 requerimientos se reflejen en 8 historias de usuario. O podría ser 1 a 1, ¿no? 20 requerimientos, 20 historias de usuario. Lo que sí sería muy raro y habría que pensar por qué pasó eso, es que sean más historias que requerimientos. Entonces, 20 requerimientos, 21 historias de usuario. Entonces, ¿de dónde sale la historia extra? Porque todas las historias tienen que ser trazables hacia requerimientos y los requerimientos hacia necesidades. Porque yo no quiero tener una historia que refleje una funcionalidad que el usuario no me ha pedido. Eso no tiene ningún sentido, es una pérdida de tiempo y le va a quitar, de hecho, al sistema usabilidad. Porque cuando el usuario ve esa opción de algo que él no sabe qué es, que él no ha pedido, va a decir, ¿y esto qué hace aquí? ¿Sí? Entonces eso va a causar más bien confusión. Por lo tanto, sí debemos mapear todas las historias de usuario hacia todos los requerimientos que hayamos encontrado. Y pasarles por esta lista de criterios de calidad a nivel de requerimientos. Primera pregunta, ¿el requerimiento es necesario? Si la respuesta es no, habrá que pensar en quitarlo o reformarlo. Segundo, el criterio, la historia de usuario o el requerimiento es ambiguo. Entonces, si al leerlo causa confusión, se puede dar lugar a interpretaciones diversas, hay ambigüedad, hay que volver a repensarlo, ¿no? Es conciso. A lo mejor sí es necesario y no es tan ambiguo, pero está con mucha lata. Entonces hay que quitar palabras y dejarlo conciso, con el lenguaje preciso, como dice ahí, para que quien lo lee sepa la esencia de esa historia de usuario o de ese requerimiento. Es coherente, no se debe contradecir a sí mismo, ¿no? Arriba dice, y el IVA será 12%, y abajo en el criterio de salida dice, y una vez que se metan datos de prueba, deberá haber que el cálculo de 14%. Entonces es como 12 o 14. Y parece muy tonto, pero nos ha pasado en la vida real muchísimas veces que por falta de control de calidad se nos han quedado especificaciones así, que han llegado al programador y el programador, como no sabe si es 12 o 14, tira una moneda y se imagina que es 14 y continúa. Porque lo que él debería hacer ante la duda de una incoherencia es preguntar. Pero por lo general nosotros, ingenieros, tenemos problemas de ego, ¿no? Entonces, o de timidez, no lo sé. Entonces, a veces preferimos inventarnos o asumir o decidir nosotros mismos antes que preguntar o repreguntar. Es importante preguntar todas las veces que sean necesarias que lanzarnos a hacer algo que a lo mejor está en mal camino. Entonces, la coherencia dentro de sí misma y la coherencia con otras historias. Podrías decir que en esta historia dice, y necesitamos que el fondo sea amarillo. Somos del Barcelona, ¿no? Pero en una historia más abajo dice, y queremos los fondos azules porque somos del Emelec. Y entonces resulta que el uno habló con el hincha del un equipo, el otro con el hincha del otro, y ahora tenemos historias incoherentes. ¿Y a quién le hacemos caso, amarillo o azul? Pues habrá que hacer una negociación. Ya vamos a ver ahorita el flujo ese que hay que seguir. En todo caso, al final habrá que haber coherencia, completitud, obviamente tiene que estar todo, accesibilidad, no desde la perspectiva, en este caso, de usuarios con necesidades especiales de accesibilidad, sino desde la perspectiva de factibilidad. Dice, este requerimiento debe ser realista, en cuanto a su posibilidad de implementación y de finanzas y de recursos y de tiempo. ¿Sí? Entonces yo puedo plantearte maravillas, ¿no? Voy a hacer que el sistema saque un holograma estilo Star Wars, ¿no? Y que el holograma sea 360, 3D y que además tenga inteligencia artificial, que si yo le hago una pregunta en lenguaje natural, me responda y aprenda de mis preguntas para responderme cada vez mejor. Entonces suena lindo como requerimiento, pero ¿es realista en términos de recursos, de la tecnología que dispones y conoces, del tiempo que tienes, de la plata que te están pagando?
Probablemente no, ¿no? Entonces, esos requerimientos que no son factibles, que no son acorde a esta teoría accesibles, deberían eliminarse o reformarse. Y verificable que sea probable, ¿no? O sea, que sea testeable, que yo pueda hacer testing, que pueda hacer pruebas para verificar la implementación de ese requerimiento. Entonces, todas estas cosas, porfa, hay que tomar en cuenta en esta primera parte del levantamiento de requerimientos y elaboración de historias de usuario. Y aquí está el cuadrito y con esto ya vamos llegando al final del capítulo 3. Entonces, aquí se va a entender claro qué hacer cuando los unos son de Melec y los otros son de Barcelona, ¿no? Porque te pasa muchísimo con los usuarios. Un usuario contable tiene una visión de cómo hacer el proceso de mayorización, el otro usuario contable tiene otra visión. Usa otra teoría, usa otro algoritmo, usa otro cálculo. ¿Sí? Entonces, si no logro que los dos se pongan de acuerdo, voy a tener que ir al director financiero y decirle, vea, su empleado X me dice, haz con esta fórmula, su empleado Y me dice, haz con esta otra, usted dígame con cuál hago o deme una tercera, porque yo no puedo estar aquí de mediador entre las cosas de ustedes, ¿no? Ese sería ya, digamos, el último paso en caso de que efectivamente no logres hacer una mediación, que sí es la primera opción, ¿no? Reunirles y decirles, vean, oigan, pónganse de acuerdo y díganme, quedemos de a buenas, que lleguemos a un consenso, un punto medio, ¿ya? Entonces, esa es una de las fases. Vamos a ver todas. Entonces, la primera, identificar los stakeholders. Entonces, ¿a quiénes nomás les voy a preguntar? ¿Quiénes son para mí autorizados para darme input y luego para validar lo que voy a hacer? Porque luego a la vuelta del tiempo voy a regresar donde ellos para hacer pruebas de aceptación. ¿Sí? Entonces no necesitan ser muchos, pero sí necesitan representar a todas las categorías. Ahorita ya dijimos que la persona va a ser estudiante, pero dentro de estudiantes hay estudiantes y estudiantes, ¿no? Entonces podría ser estudiante novato, podría ser estudiante que está en tesis, que él tiene otras necesidades porque ya está en proyecto de tesis, y podría ser el estudiante intermedio. Se me ocurre como 3 subcategorías de stakeholders, ¿no? Y el otro podría ser el representante de la asociación estudiantil, que es como quien dice los que van a centralizar la administración de este producto de software. Entonces ahí estaría mi identificación. Desarrollar unos pequeños cuestionarios que yo debería pedirles, no necesariamente en entrevistas como está aquí, también podrían ser formularios en línea. Aunque las entrevistas, como ustedes vieron, es lo mejor porque tiene una riqueza adicional de repreguntas, de ver otro tipo de información, por ejemplo, comunicación corporal, cuestiones emocionales, etcétera, ¿no? Entonces, tener unas preguntas listas para cada tipo. ¿Qué le voy a preguntar al estudiante novato? ¿Qué le voy a preguntar al estudiante que ya está haciendo tesis? Especialmente si yo no estoy haciendo tesis, me va a interesar esas preguntas porque no es una experiencia que yo he vivido, ¿no? Me va a interesar, perdón, esas respuestas. Entonces, hago las entrevistas y de ahí voy sacando conjuntos de requerimientos que no necesariamente son los finales porque pueden estar repetidos, como dijimos, pueden ser contradictorios, pueden estar no concisos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí viene la parte más delicada del trabajo, que es consolidar y priorizar estos requerimientos, ¿sí? Entonces, una vez que tú consolidas, priorizas y dejas señalado ahí con un marcador, con un highlight, dónde están los problemas de contradicción, vas y obtienes consensos en cuanto a la funcionalidad y en cuanto a los criterios de calidad también. Entonces, aquí al obtener consenso se resuelven estas inconsistencias, estas incoherencias, estas peleas entre ellos. Si no se puede a nivel de los usuarios, digamos, de nivel bajo, se escala al nivel intermedio, sino al nivel alto y si no al más alto, que es el que paga. Dice, es imposible trabajar con su gente, no se ponen de acuerdo, se supone que ustedes deben saber lo que quieren, así es que usted dígame, ¿sí? Entonces vas escalando de nivel según necesites hasta lograr un consenso y que ellos estén de acuerdo con la priorización, tanto de la funcionalidad como de la no funcionalidad. Entonces, sí le verá. Primer sprint va a ser 3 semanas, entonces a mediados de julio nosotros le vamos a entregar una versión que ya es funcional, pero que va a ser solamente esto. ¿Sí? Una vez que se logue, lo único que va a poder ver es espacios de estudio dentro de la policy. Ya estamos en el tema de regreso, ¿no? De regreso presencial. Todavía no va a poder ver rutas, por ejemplo. Entonces, o va a poder ingresar quejas, pero todavía no va a poder ver el seguimiento del ciclo de vida de la queja.
¿sí? Entonces ya tiene un pedazo funcional completo, pero todavía falta otras funcionalidades que tú le ofrecerás en la versión 2. Y le dirás, ¿está de acuerdo, sí o no? Y le harás firmar algún documento o grabar alguna evidencia en donde se vea que él sí está de acuerdo en que esa entrega va a ser así y la siguiente entrega va a ser asado. Y con eso estamos en paz y podemos sentarnos a hacer arquitectura, diseño, implementación y pruebas de ese sprint. ¿Sí? Entonces ese es el ciclo de vida que vamos a seguir. Aquí hay un ejemplito de cómo vas a ir midiendo el grado de cumplimiento de criterios de calidad. En este caso está evaluando lo que se llama la capacidad funcional, es decir, cuánto de la funcionalidad estás cubriendo, y las fórmulas son súper sencillas. En este caso es un porcentaje. Fíjate que tú tienes el número de funcionalidades que te han pedido versus el número de las funcionalidades que has entregado dividido y multiplicado por 100. Entonces, si te pidieron 50 funcionalidades y tú entregaste 75 funcionalidades, no, perdón, al revés, bueno, 50 y 25 para hacer más fácil las cuentas, significa que tienes un 50% de cumplimiento de las funcionalidades. Obviamente, la meta es el 100%, es decir, todo lo que me han pedido yo les voy a entregar en el último sprint. Pero a lo mejor yo puedo con esto ir midiendo el avance de cumplimiento de funcionalidad sprint por sprint. Entonces quedamos de acuerdo en que en el primer sprint 30% de la funcionalidad va a ser entregada y entrar a producción, y en el segundo sprint el 70% restante, de tal manera que se cubre el 100% y además ya me puede pagar. Porque todo esto lo tienes que ir acompañando, nuevamente se los digo desde la experiencia, con las platas, ¿no? Porque tenemos que tener claro en qué momento y cuánto nos tienen que ir pagando, y eso cuadrar con nuestras necesidades de pagar al personal y pagar servicios y demás, ¿no? Entonces, por lo general se acostumbra que con cada entrega funcional haya también un pago respectivo en un rango razonable. Si entramos el lunes, en esa semana te tienen que hacer el pago parcial de la entrega que estás haciendo a sí mismo parcial. ¿Sí? Y entonces cuando entregas el 100% te hará el pago final. Nos acabarán de pagar todo lo que quedamos al 100% en el pago y nos podemos despedir en paz. Y ojalá hasta nos vuelvan a contratar para otro proyecto en el futuro, ¿no? Entonces, estas métricas te sirven para ir midiendo la calidad, pero también te sirven para hacer temas de gestión, como el tema de gestión de cobros. Porque si no cobras, ¿de qué vives? ¿No? La idea de tener una profesión es que la profesión te dé también independencia y ojalá hasta holgura financiera, ¿no? Entonces, todo va de la mano de hacer un trabajo de calidad, un trabajo planificado, de utilizar métricas para poder ir midiendo, demostrando lo que se va haciendo. Solo como para resumir, me gustó mucho estas listas, no son completas, pero nos dan una idea de algunos de los factores que te apoyan para el tema de la calidad y algunos de los factores que te perjudican o te afectan el tema de la calidad. Entonces vamos primero, como siempre, desde el lado positivo, el vaso medio lleno. Entonces tenemos aquí 5 factores que ayudan. Primero, buen entendimiento de la calidad no funcional. Entonces no te conformes con entender solo la parte funcional del negocio, también entiende cuáles son las necesidades de no funcionalidad. Es decir, los otros 7 criterios de la 25010 y cuál es su priorización y cuáles sus relaciones dentro del producto que tienes a cargo. Segundo, un buen proceso para definir, hacer seguimiento y comunicar los requerimientos de calidad. Yo les estoy dando énfasis en este proyecto a la seguridad, para tener un criterio que ahorita les va a ser útil a futuro en realidad. Sí, es un criterio que está como subiendo, ¿sí? No por moda, sino por necesidad. Entonces, ¿cuál va a ser tu manera de ir dándole seguimiento y comunicándole a los stakeholders que estás cumpliendo con sus necesidades de seguridad? Eso hay que tener claro, o de usabilidad, o de confiabilidad, de lo que sea, ¿no? Tercero, evaluar la calidad a lo largo del ciclo de vida de software. Entonces, no vamos a esperar a estar en producción del primer release para recién ver qué calidad tiene ese producto. Por ello, nosotros vamos a tener 3 eventos importantes en cada sprint. Los 2 que se van al final, que son el Sprint Review y el Sprint Retrospective, en el cual yo también les voy a acompañar y David les va a acompañar a cada equipo para hacer esos 2 eventos, y que son el 1, el Retrospective, el review lo presenta el PO a nombre del equipo, y el retrospective participan todos los del equipo, y el daily scrum.
Entonces David también les va a indicar cómo van ustedes a evidenciar que están haciendo sus 15 minutos de Daily Scrum durante el sprint. Y David les va a acompañar en la medida de sus posibilidades y hasta que ustedes ya tengan viada en algunos de esos daily meetings, ¿no? Entonces estos eventos de Scrum son los que te permiten ir teniendo espacios para ir evaluando cómo vas con el proyecto y con la calidad del producto a lo largo del ciclo de vida, sin esperar a llegar a una etapa de prueba, sin esperar a tener un código, pero aún sin esperar a estar en producción ya con clientes y usuarios, porque eso sí es un dolor de cabeza total, si ya te empiezan a salir defectos o peor aún a ocurrir fallos en la vida real, ¿no? Entonces eso tenemos que evitar a través de esta evaluación a lo largo del ciclo de vida. Cuarto, establecer la criticalidad del software antes de empezar el proyecto. Entonces, dentro de la escala de 0 a 10, 10, si me equivoco, muere alguien. 0, no pasa nada si esto no llega a funcionar nunca. En esa escala, ¿dónde se ubica tu producto de software? ¿Sí? El 0 es imposible porque si no pasa nada, si no existe, ¿para qué lo vas a hacer? O sea, tiene que haber alguna razón para ese software. Si tiene que resolver alguna necesidad o darle, como decíamos, un analgésico para el dolor de alguien o darle una alegría a alguien, ¿no? No porque nada le duela, sino porque podría estar más feliz gracias a lo que este producto le pueda proveer, ¿no? Entonces, dentro de esa escala, establecer dónde estamos para saber exactamente lo que amerita, ¿no? Es como en seguridades, no tiene sentido gastar $1.000.000 para proteger un anillo de plástico, pero a lo mejor sí tiene sentido gastar $500.000 para proteger un anillo de un diamante único que vale 800.000, ¿sí? Porque en relación a lo que estás protegiendo, pues vale la inversión. Entonces, lo mismo funciona en los otros criterios de calidad. En función de la criticidad del producto, valdrá la pena aumentar y esforzarnos más en la cantidad de actividades de aseguramiento de la calidad y de control de calidad o pruebas que hagamos sobre ese producto. ¿Sí? Luego, usar los beneficios de la trazabilidad de software. Por eso todo lo vamos a manejar con IDs, gestión de la configuración, versionamientos, para poder trazar hacia adelante y hacia atrás. Este código, ¿a qué historia de usuario corresponde? Esta historia, ¿a qué requerimiento corresponde? Y este requerimiento, ¿a qué necesidad? ¿Sí? Eso estamos yendo hacia atrás. Y hacia adelante, mira, este requerimiento, ¿en qué parte, en qué componentes programáticos está implementado? Y te dicen, en el módulo X de Java, en el módulo Y de JavaScript y en el módulo Z de CSS. ¿Sí? Entonces, trazabilidad hacia adelante, trazabilidad hacia atrás, va a facilitar muchísimo la vida de las pruebas y muchísimo el mantenimiento y el soporte cuando tengas que darlo en tiempo de producción. Y bueno, vamos al lado negativo, ¿no? También obviamente hay factores que perjudican la calidad y hay que también tenerlos en consideración. Primero, si de plano no tomas en cuenta los requerimientos de calidad, de hecho ya empiezas mal y entonces lo que no se concibe no se crea, ¿no? Entonces es importante que tú que no dejes de lado hacer este recorrido de la ISO 25010 en todos los productos de software que tú hagas, por más sencillos que te parezcan, recorrer los 8 criterios y uno por uno ir determinando cuál aplica y cuál no. Aunque fuera para decir, mira, no aplica ninguno, solo aplica funcionalidad, lo cual sería rarísimo, porque usabilidad todos van a querer. No creo que un cliente te diga, no me importa que yo no le pueda usar, con tal que sí haga lo que tiene que hacer. Obviamente, él va a querer mínimo que haga lo que tiene que hacer y que lo pueda usar. Así sea muy mal el desempeño, o sea, el de tiempo de respuesta, así no tenga seguridades, así no sea portable, pero por lo menos que lo pueda usar y que haga lo que necesita. Entonces, yo al menos veo siempre 2 criterios de calidad, bueno, un criterio de calidad que es la usabilidad, aparte de la funcionalidad, como mínimo. Y de ahí vendrán los otros en distintos niveles de prioridad, ¿no? De acuerdo a la criticidad. Entonces, no tomar en cuenta los criterios es de hecho entrar a cancha para perder. ¿Sí? Entonces, el segundo punto es no tomar en cuenta la criticidad, ya me adelanté. Entonces, tengo que tener conciencia de que esta partecita donde los estudiantes van a denunciar profesores corruptos, como decían ustedes ayer, tiene un nivel de criticalidad alto, por lo tanto, ahí me tengo que empeñar en la seguridad, ahí me tengo que empeñar en, no sé qué, en otros factores más que necesitamos. Y 3,
hacerte autoexcusas para no pararle zona a la calidad. ¿Sí? Entonces yo podría hacerme la loca, ¿no es cierto? Virar los ojos, dar la espalda, pretender que no está ahí, decir no oigo y creer que con eso me libro de los temas de calidad. Pero como en el mundo existe el karma, tarde o temprano te va a regresar. Y mientras más tiempo pasen los issues, los quality issues, los problemas de calidad ahí sin ser resueltos, sin ser tomados en cuenta, más fuerte te van a caer las consecuencias. ¿Sí? Entonces es mejor no hacerse loco, es mejor no tomar excusas, no puedo porque no hay tiempo, no puedo porque no sé de eso, no puedo porque no me ha pedido o no quiero o así ya no me sale el negocio. Entonces no pongas excusas, más bien planifica, costea, negocia, firma el contrato, todo ya con el combo incluido, en el combo incluyendo el tema de la calidad, porque o nuevamente, como vimos en el capítulo anterior, la calidad tiene un costo. O sea, no sale del aire, no es así concepción divina que chasqueas un dedo y ya tienes calidad. Hay un esfuerzo, hay un costo asociado, pero la no calidad, y eso dice Juran, que es uno de los padres de la calidad a nivel mundial, la no calidad tiene un costo peor que el costo de la calidad. Entonces, ni tú ni tu cliente van a querer pagar ese alto costo de la no calidad, mejor educarle al cliente y hacer que pague el costo de la calidad, porque a la final nosotros tenemos que trasladarle esos costos al cliente, pues no los puedes asumir tú, porque si fuera así tu empresa va a fallecer a los 2 años, no va a ser sustentable, ¿sí? Entonces obviamente eso encarece el producto, pero como sabemos, costo-beneficio, la gente a veces prefiere pagar un poco más que consumir algo que no es de calidad, ¿no? Yo puedo comprarme un chaulafán de 50 centavos o uno de $5, ¿no? Entonces sí que me estoy ahorrando full plata con el de 50 centavos, pero si para mala suerte, no necesariamente siempre pasa, pero para mala suerte me da una infección estomacal, entonces voy a acabar pagando mucho más que los $5 que hubiera pagado por un chaulafán donde tengo un poquito más de garantía de calidad, ¿sí? Porque voy a tener que perder trabajo, voy a tener que comprar medicina, irme al doctor y suma todos esos costos, ¿no? Por una decisión errónea de querer ahorrarte plata en el lugar incorrecto. Entonces al cliente hay que enseñarle, vea, si usted quiere ahorrarse plata en el tema calidad, o sea, le doy un consejo, no lo haga porque le va a ir mal en la vida y luego no cuente conmigo, porque yo no le voy a vender chaulafanes de 50 centavos, yo le voy a vender chaulafanes súper ricos y súper saludables de $5. Ahora, si usted no gusta comprarme a mí, pues ahí quedemos, ¿no? Es un poco lo que nosotros hacemos y sí nos damos el lujo de escoger clientes por el bien de todos, sobre todo por nuestro propio bien, ¿no? Porque no queremos que luego alguien al que le vendiste algo de 50 centavos te venga a reclamar y a demandar, ¿no? Porque se enfermó. Entonces, va un poco por ahí la cuestión de la calidad y preferimos ser una empresa carera, pero que tiene una buena reputación de hacer cosas de calidad, a ser una empresa baratera que va dejando por todo lado problemas, clientes insatisfechos, demandas y insatisfacciones para los clientes y para uno mismo también, ¿no? Porque sí es bien feo que te digan que eres un mal profesional. Es feo cuando lo dicen sin ser cierto, debe ser más feo que te digan cuando sí es cierto, ¿no? Y luego con la almohada dice, si es verdad, soy bien mediocre, no hago las cosas bien, no me esfuerzo, ¿no? Entonces, no quisiera que ninguno de ustedes caiga en esa situación en su vida profesional. Entonces, bueno, he corrido, pero era importante acabar unos minutos antes para poder conversar sobre cualquier duda que ustedes tengan sobre este capítulo. Y aquí están las referencias para que lo usen en sus trabajos de esta semana, ¿no? Estamos en el capítulo número 3, que va de la página 86 a la 100. Y de una vez, ya que estoy hablando de deberes, recordarles que algunos de ustedes siguen perdiendo calificación porque no están cumpliendo totalmente con las especificaciones. Una de ellas es que el nombre del archivo PDF es codificado tanto para el archivo físico como para el nombre lógico, que lo debes cambiar desde la metadata del Word. Y muchos de ustedes todavía no lo siguen haciendo. Yo sé que puede parecer irrelevante,
Pero nuevamente la idea es que vayamos teniendo disciplina de calidad en las cosas que hacemos, en todas las cosas que hacemos. Y vas a ver cómo todo en tu vida mejora, ¿no? Las personas te van a apreciar más y tú vas a apreciar más a las personas porque vas a tener esta delicadeza de hacerlo todo siempre desde la perspectiva de mejoramiento continuo. De ti como ser humano y de ti como profesional, y eso va a irradiar digamos, esa viada que tú tienes en tu vida de hacer las cosas bien a los que te rodean, para bien también. Entonces, esa es un poco la recomendación y por eso insisto en estas cosas que parecen irrelevantes, pero que son como ejemplos, ¿no? Para hacerte notar que todavía te falta tener más conciencia del control de calidad. Todavía te falta tener más conciencia cuando lees una especificación y la intentas y la quieres cumplir. Entonces eso, voy a abrir el micrófono. Si es que alguien tiene alguna pregunta sobre la teoría o sobre el proyecto, este es el momento para hacerlo. Bueno, les veo en fotos y calladitos. Sí, profe, una pregunta. Claro. O sea, no sé si es relevante, pero el porcentaje, ¿por qué es número de funcionalidades solicitadas sobre las entregadas? No debería ser al revés. Si yo tengo entregadas o solicitadas, sería el 50% o el 75%, pero ¿por qué es así? Eso es lo que no le comprendí muy bien. Sí, en el libro le usa como una métrica negativa. Entonces, las métricas pueden ser de dos tipos, las positivas que son más fáciles para nosotros y que de hecho yo también estoy de acuerdo contigo, recomiendo, y las negativas, ¿no? Entonces, en las positivas, mientras más sube el número, mejor es. Pero en las negativas es al revés, por ejemplo, número de bugs. Entonces, el número de bugs por 1000 líneas de código, entonces tienes que hacer lo que dice Santi, ¿no? Cojo el número de bugs, encontré 75, divido para 1000 y me da un valor. Y ese indicador me da mi nivel de bugs en este momento, ¿no? Y entonces, ¿cuál es mi idea? Bajarlo, ¿no? Pero si tú haces la fórmula al revés, tu intención es subirlo. ¿Para qué? Para que cuando sube ese indicador signifique que tengo menos bugs. No sé si me explico. Entonces, lo que hacen es virarle a la fórmula para que se corresponda a más calidad con mayor valor de la fórmula. Es lo que están queriendo hacer ahí. Pero la lógica mía sería, déjame nomás normal, y entonces yo cuando veo que baja ese número, significa que estoy teniendo menos bugs, por lo tanto en mi mente yo ya sé que significa que estoy teniendo más calidad. Entonces esto pasa cuando los indicadores son inversamente proporcionales a la lógica de lo que quieres medir en calidad, ¿no? Entonces por lo general más va a ser mejor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, más, ¿qué se me ocurre? Pero a veces se me ocurren más ejemplos negativos, menos, a veces va a ser al revés, más va a ser peor. Por ejemplo, niveles de herencia. Entonces, si estás en mantenibilidad y estás midiendo herencia dentro del modelo de clases, mientras más nivel de herencia tienes, menor calidad tienes. Entonces, eso es un ejemplo negativo. Entonces puedes virarle a la fórmula para que se vea al revés. Entonces por eso le cambian denominador a numerador y denominador para que voltee la fórmula. Pero estoy de acuerdo contigo, es mejor dejarle en la lógica que más te hace sentido a ti para los indicadores y métricas que tú creas. Pero, o sea, que tú mismo, digamos, te inventas. Pero lo más seguro es más bien usar las normas como la 25.022 y la 023, donde ya viene la fórmula, ¿no? Y entonces decir, yo me voy a escribir a lo estandarizado y voy a usar la fórmula tal como provee la norma. Ante falta de fórmula, ahí sí hazle la fórmula de lo que más te resulte lógico a ti, pero documentalo para que quien lea tus resultados, quien lea tus números, sepa cómo interpretarlos. Eso, Santi, pero muy buena observación. De hecho, te felicito porque estaba esperando que alguien me diga, oiga, pero esa fórmula está rara. Pero no quise decir nada para ver quién. Así es que muy bien. Miguel, tú querías decir algo, me parece, ¿no? No, profe, era porque nos dijo que estábamos solo que no nos veía, más que Ay, nada. sí, es que es triste ver solamente fotos o nombres. De este lado se siente como que estás hablando en el aire.
Y entonces a veces, de hecho, estábamos analizando algunas de las implicaciones emocionales de la virtualidad para los profes. Y es duro también, así como es para ustedes, no poder conversar entre ustedes y esas cosas. Para nosotros es también raro, ¿no? Y a veces pues sí te baja la moral el no poder verles, ¿no? Ya no nos podemos abrazar y encima no poderles ver, aunque sea un ratito, es como que bueno. Sin embargo, yo respeto también el hecho de que pues primero hay temas de conectividad, también hay temas de privacidad, también hay temas de gustos, ¿no? Pero sí, de vez en cuando verles, aunque sea una vez a la semana, pues no me cae mal. Así es que qué gusto verles. Voy a tomar una fotito los que pudieron prender cámara. Y vamos a quedar ahí. Entonces, para esta semana, por favor, solamente hagan sus ejercicios de capítulo 3, los suben en el aula virtual. Recuerde que son 2 tareas, parte 1 y parte 2. Y que tengan un lindo fin de semana. Pásense por la página del Inti Raymi, hay cosas bonitas. Les recomiendo la función de títeres. Dura 5 minutos y es muy, muy bonita. Y también el Voces del Alpamama, para que vean la historia del priostazgo de la Poli. Les abrazo mucho, chicos, y Caro y Dianita, chicos y chicas, y buen fin de semana. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta el fin de semana. Chao. Hasta luego, profe. Gracias, que estén muy Chao, bien. profe. Chao, chao. Buen fin de semana.